gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que en ti lo tenemos todo, Padre. Oh, Padre, gracias por tu presencia. Gracias porque en tu presencia, Señor, está todo lo que necesitamos, Padre. En esta mañana, Señor, no venimos a pedir, Señor. Queremos llenarnos de tu presencia, porque cuando nos llenamos en tu presencia, Señor, encontramos la solución a todas nuestras necesidades. Tu presencia es más que suficiente, Padre. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu compañía, gracias porque delante de ti están presentadas todas nuestras vidas, Señor. Y tú responderás, Señor, a nuestras necesidades. En este momento lo más importante es que sabemos que tenemos tu presencia. Ayúdanos a convencernos de esa verdad que transforma, que renueva nuestros corazones. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Comienzo con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han intentado hacer castillos de naipes con las briscas, con las cartas de jugar mesa o con las tarjetas 1? ¿Quién ha tratado de hacer como que un castillito, una casita, un nivel o algo así? ¿Cuántos han construido Legos? Cuesta, ¿verdad? Cuesta. En las construcciones siempre se necesita algo. Paciencia, ¿sí? Tú lo has dicho muy bien. Paciencia. En las construcciones siempre hay algo bien importante. Sabiduría. ¿Qué más? Fundaciones, su fundamento. Es la base, el fundamento, la simiente, eso es lo primero. Y es bien importante cuando usted si usted intenta con tarjetas 1, cartas, briscas, no sé cómo ustedes le llamen, y tú empiezas a tratar de parar 2 tarjetas y ponerle el techo, y tú tratas de hacerlo, es bien difícil. Es bien difícil, ¿por qué? Porque no tienen fundamento. Así pasa con los Legos. Tú puedes construir muchas cosas, pero solitas. Pero lo más chévere es cuando tú tienes un piso de Lego, que tú puedes incrustar todo ahí, para que se quede fijo en el lugar. Entonces, las construcciones siempre necesitan de un fundamento. Y entonces, en esta mañana, quiero compartir algo relacionado con eso que les acabo de presentar. Y en esta mañana les invito a que busque su Biblia en papel o electrónica, se junte con alguien si no tiene Biblia y vamos a ir a Primera de Corintios. Vamos a ir a la carta Primera de Corintios. Primera de Corintios es una carta. Y esa carta la envió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Corinto o Corintios, la región, es un lugar de muelle, de puertos. Y geográficamente Corintos es como parecido al canal de Panamá. Es un pedacito de tierra así delgadito. Usted sabe el canal de Panamá, que es algo bien flaquito. O sea, es un territorio que está dividido por 2 mares y por eso es una zona portuaria, es una zona donde llegan muchos barcos, es una zona rica, es una zona donde hay mucho movimiento porque en sí no se considera una isla, se considera un istmo o istmo. Tengo que verificar bien eso, pero ustedes saben que cuando aprendimos en la escuela sobre cómo se llamaban las islas, los islotes, los bla bla bla, nos enseñaban
geográficamente cómo se llamaba. Ese canal, esos pedacitos de tierra tienen un nombre. Y de allí, de ese lugar, el apóstol Pablo plantó una iglesia en Corinto. Pero ¿qué pasaba? Que después de un año y medio en que el apóstol Pablo estuvo de haber levantado la iglesia en ese lugar, comenzaron a llegarle noticias. Las noticias eran negativas. Las noticias no eran muy alentadoras. Y Pablo comenzó a recibir esas noticias y esas cartas de los problemas que estaba enfrentando esta iglesia. Entonces, a raíz de esos problemas, Pablo escribe esta carta que nosotros vamos a leer aquí hoy. Pablo estaba recibiendo noticias y los problemas que tenía la iglesia de Corinto. Una de las problemáticas que estaba enfrentando la iglesia era que había divisiones. Había divisiones por clases sociales, porque al ser un territorio portuario, había mucha gente de dinero y había otros que no tenían dinero. Entonces había muchas diferencias entre clases sociales. Otra cosa interesante de los corintios y del problema que vivían era que había una gran influencia de muchos pensamientos. La iglesia estaba recibiendo mucha información y muchos pensamientos, además de los que Pablo ya le había enseñado. Entonces se estaban cuestionando qué sabiduría vamos a seguir, la que Pablo nos enseñó o la sabiduría de estos conocedores que nos están enseñando nuevas sabidurías. Y así sucesivamente empezó la iglesia a distorsionarse y llegó un momento en que empezó a crear divisiones hasta dentro de la iglesia también. Y cuando Pablo envía esta carta a Corinto, algo bien interesante es que esta iglesia de Corinto no es como una iglesia como esta. Eran grupos en casas. O sea, no había un edificio con un letrero así como está aquí al frente o algo. No era así. O sea, imagínate que Pablo le envió esta carta para que lo leyeran en todas las pequeñas iglesias que se formaban y se reunían cada semana para seguir hablando y creciendo en la fe. Entonces Pablo le envía esta carta a esas pequeñas casas que formaban la iglesia de Jesucristo. Y vamos a ir al capítulo número 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Y dice, Primera de Corintios, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Primera de Corintios, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Y así comienza la carta. Y es bien interesante que le está escribiendo ¿a quién? A la iglesia. Le está escribiendo a personas que iban a la iglesia, a esos que se reunían en pequeñas casas, a esa iglesia que Pablo levantó hace un año y medio. A esas personas le llegaron las noticias de que habían problemas, habían divisiones, estaban escuchando otras voces, estaban aturdidos, había contiendas entre ellos y había muchos problemas. Y entonces Pablo decide mandarle esta carta. Y si usted va leyendo Primera de Corintios, todos los capítulos Pablo está trabajando con un asunto o issue en problemas dentro de Corinto.
Y usted va a empezar desde el capítulo 1 y va a encontrar una serie de problemas en la sabiduría, el centro del cristianismo en Jesús. Bueno, había muchas problemáticas hasta que llegamos al capítulo 3. Y en el capítulo 3, entonces Pablo empieza a traerle unas pequeñas soluciones para estos problemas. Y comienza hablándole a este grupo de hermanos. Miren qué interesante, le está llamando la atención, pero ¿cómo comienza la frase? De manera que yo, hermanos. La palabra hermanos es una palabra de llamado en amor. Pablo está reconociendo que son sus hermanos. A pesar de las dificultades que están viviendo, son sus hermanos. Y comienza a hacer una comparación. ¿Y cuál es la comparación que Pablo está haciendo aquí en estos primeros 4 versos? Que hay 2 tipos de creyentes. ¿Cuáles son esos 2 tipos de creyentes en Corintios? ¿Cuáles son? Los carnales y los espirituales. Y yo me ponía a pensar y buscando, investigando, leyendo. Usualmente cuando estamos dentro de la iglesia o formamos parte de la iglesia, sería casi descabellado decir que dentro de la iglesia hay carnales, ¿o no? Parece una contradicción, porque nuestra perspectiva de la carnalidad siempre son pecados así que maté a alguien, que pensamos en lo peor, que robamos, que asaltamos, que hacemos las peores cosas. Siempre pensamos, o casi siempre pensamos, que la carnalidad son cosas malas. Pero cuando analizamos la palabra carnales que Pablo utiliza aquí, en el idioma griego se llama sarkikos. Es la palabra original en griegos. ¿Y qué pasa? Que esa palabra no está refiriéndose a cosas monstruosas como nosotros pensamos. Nosotros pensamos en que una persona carnal, ¿qué es? ¿Qué hace? Dígame. Roba, mata, secuestra, exacto. O sea, pensamos en cosas bien, crímenes bien intensos, ¿verdad que sí? Pero en realidad la connotación de esta palabra que Pablo utiliza aquí, lo que está dando a entender es que no tiene que ver con acciones de esa manera, sino que lo que está hablando es de una persona carnal, porque es una persona que su forma de pensar es igual a la del mundo. Aquí se está poniendo la cosa difícil, porque para nosotros los carnales son los que matan, los que roban y los que secuestran. Pero Pablo está diciendo aquí que los carnales son los que en su forma de pensar piensan como el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos evaluar cómo nosotros estamos pensando. Nada está aquí refiriéndose a cosas atroces, sino que piensan como piensa la gente del mundo. Y es interesante entonces cómo Pablo contrasta estas personas que piensan con la mente del mundo, con la mentalidad del mundo, versus alguien. ¿Cuál es la otra persona que nos presenta Pablo aquí? Los espirituales. ¿Y cómo nosotros definimos a la gente espiritual? Según nosotros, ¿cómo los definimos? Que saben la palabra, oran mucho. ¿Qué más? ¿Quiénes son los espirituales? ¿Cómo usted define eso? Viven conforme al Espíritu, pero ¿cómo es eso? Excelente.
Personas que toman decisiones por encima de lo que la carne quisiera, deciden someter la carne y tomar la decisión correcta. La gente espiritual usualmente lo asociamos también con cosas bien espirituales, como mencionó Roxy, ora mucho, sabe mucho la Biblia. Esas son las ideas que a veces están en nuestra mente. Entonces, Pablo aquí nos está diciendo que una persona que es madura, que no es carnal, que es madura, tiene una mentalidad completamente diferente. Es una persona que tiene la mente de Cristo. Ahí viene el punto. Necesitamos entender que los espirituales no únicamente se encierra a las disciplinas espirituales, se encierra la manera de pensar. Y yo he conocido tantos cristianos creyentes que lo que tienen por pensamiento es un bote de basura. Es un bote de basura. Acumulan una barbaridad de cosas en la mente y los seres humanos somos así. Y Pablo está diciendo que los que piensan y maquinan pensamientos como los del mundo son esos que no tienen el pensamiento y la forma de pensar en Dios. Y me llama la atención que Pablo comienza haciendo esa afirmación y ese señalamiento a un grupo de creyentes. Ahora seguimos con la carta, seguimos para enterarnos de todo el cuento. Y dice, el verso 5, vamos a leer del 5 al 9, dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Miren qué interesante ahora, Pablo se mueve de esa dificultad que estaban teniendo entre espirituales y carnales, que están juntitos ahí adentro, no es que están afuera, están juntos. Esos juntos, unos que piensan como el mundo y unos que buscan pensar a la manera de Dios por la mente de Jesucristo. Ahora Pablo se mueve a una metáfora y los lleva a una ilustración para hacer una comparación. Pablo está presentando aquí una idea de agricultura. Entonces, ¿qué dice? Que cada uno de los que trabaja dentro de esa obra, de ese campo, tienen una función. Entonces, ahora encontramos que nadie es superior a nadie. Pablo está haciendo la comparación y dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, nosotros fuimos los mensajeros, nosotros fuimos los instrumentos. ¿Quién es superior a quién? Son los mismos, somos iguales. Nosotros aquí todos somos iguales. Somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Todos nosotros somos iguales. La única diferencia entre usted y yo y cada uno de nosotros son las tareas que realizamos. Cada persona aquí, debajo de este techo, tiene una tarea diferente. Entonces, esa es nuestra diferencia. En función, nosotros somos diferentes.
pero originalmente para Dios todos somos iguales, diferentes en función. Y entonces Pablo deja claro de que no hay superioridad en ninguno y que ellos han sido simplemente instrumentos para llevar ese mensaje, y los lleva a comparar como que ese proceso en el que Pablo estuvo formando la iglesia fue un proceso de plantar. Y Pablo está diciendo la importancia de plantar. Unos plantan, otros recogen. Pero ¿cuáles son los señalamientos que Pablo hace en el proceso que todos en el campo obrero nos vamos a enfrentar? Estamos en un campo, somos instrumentos y obreros en ese campo. Todos somos iguales, con diferentes funciones, pero hay algo que Pablo resalta y lo menciona en 2 ocasiones. ¿Qué es? ¿Qué dice Pablo en el texto? ¿Quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento. ¿Quiénes plantan? Todos plantamos, porque todos somos iguales, todos plantamos. Pero el crecimiento de eso que usted y yo plantamos, lo da Dios. Y así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios da el crecimiento. En este párrafo, Pablo utiliza esta metáfora agrícola para describir a la iglesia y a sus líderes. Los creyentes individuales son plantas, los líderes son obreros del campo. Un líder planta mientras otros riegan. La iglesia misma es el campo de Dios. Es una tierra cultivada. Lo importante aquí es la contribución que cada uno nos toca hacer. ¿Y de dónde viene esa contribución? ¿Cómo vamos a hacer esa contribución? El verso 9 dice, ¿cómo es que nosotros estamos contribuyendo? ¿Qué dice el verso 9? Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Usted y yo somos colaboradores del reino de Dios. Ahora, ¿a qué nos toca a nosotros? A sembrar. ¿Y cómo vamos a sembrar? De muchas maneras. Desde las disciplinas más espirituales hasta las cosas más cotidianas, como dar un vaso de agua, como abrir una puerta, como dar $1 que tienes en el bolsillo, como dar un plato de comida. O sea, no nos vamos a restringir a que porque somos colaboradores de Dios, solamente vamos a hacer cosas espirituales. No, formamos parte del mundo y por ende necesitamos ser colaboradores en donde quiera que Dios te lleve. Entonces Pablo quiere recordarles a sus hermanos que necesitan recordar que esa obra que ellos simplemente fueron facilitadores les está reclamando su participación, y su participación es ser colaboradores de Dios. Todos tenemos en mutuo acuerdo construir el edificio de Dios. Unidos en Jesús vamos a construir ese edificio. Pero ¿qué pasa? Que la carta no termina ahí. Vamos a los versos del 10 al 15. Y Pablo vuelve otra vez a utilizar otra metáfora. Y dice, verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada,
y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces ahora Pablo se mueve de esos colaboradores en el ámbito terrenal, obreros de un campo, ahora nos mueve a un edificio. Y ahora Pablo le está diciendo, hey, no somos solamente colaboradores, no solamente estamos sembrando y estamos regando y somos colaboradores, vámonos un poco más adentro. Ahora él está hablando de un edificio. Y así necesitamos nosotros traer a nuestra conciencia. Usted y yo somos colaboradores del edificio de Dios. Imagínense, nosotros los colaboradores del edificio de Dios, nada más y nada menos. ¿Qué responsabilidad esa? Saber que Dios nos ha dado el privilegio y la oportunidad de ser partícipes del edificio que Dios quiere levantar en esta humanidad. Ese edificio tiene un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento de ese edificio? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es el fundamento del edificio? Dice, Pablo usó otra metáfora para describir a la iglesia y su desarrollo. En esta metáfora el cuerpo de Cristo se compara a un edificio. El edificio aún se está construyendo. Pablo puso los cimientos y otros edifican sobre ellos. El punto de la metáfora es similar a la metáfora agrícola, en el sentido de que varios trabajadores trabajan para lograr el mismo objetivo. Pero en esta imagen se reconoce la realidad de que diferentes trabajadores producen resultados de diferente calidad. ¿Cómo sabemos que hay diferentes resultados de calidad? Por los materiales que se utilizan. Pablo está hablando de que nosotros como constructores necesitamos entender cuál es nuestro fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? Entonces, si usted y yo entendemos que somos colaboradores de un edificio que tiene un fundamento, cualquier cosa que hagamos no nos puede desviar ni despuntar del fundamento. Cuando se planta un fundamento, ¿qué quiere decir eso? Que usted va a edificar al lado, en el terreno chato. No. Si hay un fundamento, ¿dónde se supone que usted construya? Sobre el fundamento. El fundamento es la base, es lo que le va a dar la estabilidad. Entonces necesitamos nosotros como los colaboradores de Dios ir a ese fundamento, mirar ese fundamento, observar el fundamento que se ha puesto, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo enfatiza que no hay otro fundamento que Jesucristo. Cualquier persona que influya en la iglesia siempre debe hacerlo de acuerdo con estos principios. Los creyentes deben estar arraigados en Cristo, así como continuamente edificados en Cristo. ¿Cuáles son los materiales por los que nosotros podemos construir? Pablo trae una ilustración. Dice que hay unos materiales. Unos utilizan ¿qué? Oro, plata y piedras preciosas, mientras que otros utilizan madero, heno y hojarasca. Y Pablo nos está recordando aquí que necesitamos estar atentos. ¿Cuáles son esos materiales que vamos nosotros a utilizar para nuestra construcción? Dice Pablo que necesitamos poner algo, una construcción sobre ese fundamento. La pregunta es, ¿cuáles son
esos materiales que usted y yo estamos usando. Mira cómo continúa la carta. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Necesitamos entender, iglesia amada, que Dios nos está llamando a una autoedificación. Necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir construyendo. La construcción no se detuvo, la construcción continúa. Y la única manera en que vamos a poder construir sobre ese fundamento es teniendo la mente de Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo estás pensando tú? ¿Cómo estoy pensando yo? Necesitamos autoformación, necesitamos autodisciplina, necesitamos comprensión. Todos somos responsables de edificar aquí en este edificio el templo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que nos ha hecho ahora, mira cómo Pablo va moviéndose del edificio a nosotros. Ahora nosotros somos los que somos el contenedor de la presencia de Dios. Nos movió del terreno al edificio y ahora Pablo dice, oh, está todo muy bien, está chévere, cómo estás construyendo, qué es lo que vas a hacer, pero todavía no lo deja ahí, ahora se mueve a ti y a mí. Nosotros somos en donde el Espíritu Santo mora. La pregunta es, ¿cómo está nuestro edificio? ¿Está siendo Jesucristo nuestro fundamento? ¿Cómo está nuestro pensamiento? Mire que al principio el apóstol Pablo mencionaba de los pensamientos carnales y los espirituales. Necesitamos reexaminar todo el tiempo cuáles son nuestros pensamientos. Y dice aquí, el verso 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo o sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. En medio de la incertidumbre que vivimos como nación, en medio de las dificultades políticas, en medio de las situaciones que estamos viviendo, en medio de todos los desastres naturales, fuego, crisis, emergencia, necesitamos tener una cosa segura. ¿Y cuál es? Necesitamos tener una cosa segura en nuestra vida. Es que nosotros somos colaboradores. ¿A qué venimos aquí? ¿A ser espectadores y con palomitas a comer a ver cómo se va moviendo toda la cosa? No, somos colaboradores. Tenemos una tarea que hacer, tenemos una tarea que responder, tenemos una asignación que responder, y todos siendo colaboradores del Señor hoy, aquí y ahora. Dios nos está proveyendo todo lo que necesitamos para que juntos como iglesia podamos salir y llevar la luz y la esperanza que la gente necesita. Pero si entre nosotros todavía no entendemos que somos colaboradores, cuando salgamos de aquí, usted va a llevar ¿qué? Malas noticias. ¿Qué es lo que va a llevar? ¿Los pensamientos carnales o los espirituales? La pregunta es, ¿cómo tú vas a enfrentar las dificultades que nos esperan allá afuera si no comprendemos que tenemos la tarea y la responsabilidad
de ser colaboradores de Dios en su construcción, en su edificio. Tenemos por seguro que si somos y le metemos mano a esto y somos colaboradores de Dios, el crecimiento lo da Dios. El crecimiento de su vida, de sus finanzas, el progreso de su familia, todo lo va a dar Dios, pero usted se tiene que comprometer a ser un colaborador. La pregunta es, ¿estamos viniendo aquí con la mentalidad de ser colaboradores o espectadores con la cajita del popcorn? A ver qué está pasando. Necesitamos analizar qué es y cómo vamos a continuar viviendo. En medio de esta incertidumbre política, necesitamos darle a conocer al mundo una gran verdad. Y esa gran verdad Pablo nos la recuerda aquí. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este edificio, hello constructores, hello colaboradores, todos en mutuo acuerdo andamos y vamos en pos de la unidad de este edificio, de ese edificio que nos recuerda que tenemos un simiente, tenemos una base, tenemos un lugar estable, tenemos un fundamento y se llama Jesucristo. La pregunta es, ¿quién es el fundamento de tu vida? ¿Qué son los pensamientos que tienes en tu mente? ¿Pensamientos espirituales o carnales? ¿En tu vida tu fundamento es Jesucristo? Necesitamos evaluar urgentemente, porque fuera de estas cuatro paredes hay gente viviendo sin fe y sin esperanza, y nosotros con el conocimiento y la verdad que Dios ha puesto en nosotros, con la presencia de Dios en nosotros, y todavía no sabemos dar una palabra de aliento. Todavía no nos atrevemos a orar por alguien en necesidad. Todavía estamos escribiendo textos para pedir que alguien ore por otra persona cuando usted estaba allí y pudo haber orado por la persona. Necesitamos armarnos de valentía. Necesitamos tomar nuestra posición como colaboradores del reino de Dios. Si Dios nos ha traído hasta aquí y ha invertido tanto en ti y en mí, ¿qué estamos esperando? Necesitamos, iglesia, levantarnos y pararnos en la brecha y recordarnos que juntos construimos este edificio. Juntos nos movemos hacia adelante. El fundamento de la iglesia no son las familias, pero en el fundamento se edifican las familias. En el fundamento se edifica su matrimonio. En el fundamento se edifican sus finanzas. En el fundamento se edifica su carácter. En el fundamento hay transformación. Pero ¿quién se tiene que pegar al fundamento? Usted y yo. Entonces, iglesia amada, hoy el Señor nos recuerda a ti y a mí que en medio de la crisis que vivimos hay esperanza. En medio de las turbulencias hay esperanza. En medio de la escasez hay esperanza. En medio de la enfermedad hay esperanza. ¿Por qué? Porque si usted y yo estamos pegados al fundamento, en el fundamento lo tenemos todo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos renovar nuestros pensamientos. Y Dios quiere transformar sus pensamientos y los míos. Él los quiere transformar, pero necesita colaboradores listos, preparados, aguerridos, apasionados, determinados, enfocados a luchar y a seguir echando hacia adelante ese edificio que Dios nos llamó a construir. Aquí no hay espacio para espectadores. Los espectadores están en las salas de cine. Nosotros estamos en el campo de la construcción. Aquí estamos construyendo
Alguien ya sembró el fundamento y ese se llama Jesucristo. Y eso no es suficiente para que nosotros nos doblemos las mangas y empecemos a dar pico y pala aquí. Es hora de levantarnos y seguir en pie, porque le costó mucho a Jesucristo hasta la muerte de cruz. ¿Eso acaso no es suficiente para que usted y yo seamos constructores apasionados? Más que suficiente. Yo le invito a que usted se ponga de pie si desea, y si no, este es tiempo de orar. Vamos a orar, porque Dios quiere, Él necesita. Así como Pablo escuchó de las problemáticas de aquella iglesia, todavía no estamos muy lejos de esas problemáticas. Todavía hoy andamos dentro de las iglesias con pensamientos carnales, con pensamientos del mundo, alejados de lo que es el fundamento. Se nos olvida que en el fundamento se transforma todo. Y así como Pablo les recordó a cada uno de estos hermanos que ellos eran morada de Dios, la morada espiritual ahora la contiene nuestra vida, nuestro ser, y podemos salir con autoridad, con poder, con determinación, con responsabilidad, bendecir la vida de otro. Lo que nos falta es la disciplina y la valentía de salir a hablarle a otros de que sí hay vida y hay esperanza. Padre celestial, Señor, tú quieres constructores listos, preparados, determinados, que te escuchen a ti, Padre, que te escuchen a ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, tu palabra dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios mío, tú has preparado grandes cosas para los que te aman. La pregunta es, ¿te queremos escuchar? ¿Te estamos escuchando? Esa es la pregunta. ¿Te estamos escuchando, Señor? ¿Todavía te estamos escuchando? ¿O te acabamos de empezar a escuchar? Señor, en este nuevo año que ha comenzado, yo te pido, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos, que abras nuestra mente, nuestra manera de pensar, porque tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Pero para poder ver esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, necesitamos estar despiertos, necesitamos querer escucharte. Y en esta mañana, Señor, hemos venido a tu casa a escucharte. Queremos escucharte. Y tú has hablado, Señor. Tú has plantado un cimiento, un fundamento inquebrantable. Y si en nuestra vida y en nuestras familias y como iglesia te tenemos a ti como fundamento, vendrán tormentas, vendrán lluvias, pero esta casa no cae, porque está fijada y sentada sobre la roca eterna. Por favor, Señor, ayúdanos a recordar que tú como fundamento debes ser y siempre serás la base de nuestra vida. Y así como tu Hijo está con Dios, nosotros nos pegamos a ti con la ayuda del Espíritu Santo. No estamos solos, tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La pregunta que necesitamos hacernos es, ¿lo estamos escuchando? No olvidemos que como sus colaboradores, una de nuestras primeras responsabilidades es escuchar. No sigamos pensando
en que oro si quiero, oro si no quiero, cuando nuestra función como colaboradores del reino de Dios es que oremos sin cesar, que la oración no es una opción, que leer la palabra no es una opción, que las dificultades pueden venir, pero nuestro compromiso como colaboradores es firme y no se tambalea. Es tiempo, Señor, de que dejemos esos pensamientos y nos aferremos a tu verdad. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque largo camino nos resta. Hay mucho que aprender, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que avanzar, pero sabemos que tenemos a tu Hijo Jesucristo como fundamento. Y sobre ese fundamento, esta tu iglesia, nosotros tus hijos construiremos cada día de nuestra vida hasta que tú vuelvas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra